Hoy vamos a continuar con nuestra Academia Avanzada de Liderazgo, los principios de la visión, y hoy vamos a hablar de cuál es la clave del liderazgo. El liderazgo tiene una clave importante. La clave quiere decir que es como el descubrimiento más importante del liderazgo. Y nos vamos a dar cuenta que la clave del liderazgo son las prioridades. Mire, existen dos cosas que van a diferenciar a un profesional de un aficionado. Y si yo le pregunto a usted es profesional, usted me va a decir, no, porque yo no tengo título, yo no soy médico, no. Mire, profesional nosotros lo hemos relacionado con alguien que ha estudiado. Profesional es alguien que sabe hacer las cosas bien. Alguien puede ser un profesional sin tener un título. Y eso es lo que yo pretendo, que cada uno de ustedes pueda ser un profesional, aunque no tenga escuela, aunque no tenga título, aunque apenas pueda leer o escribir, pero que sea un profesional en lo que haga. Y entonces, ¿cuál es la diferencia entre un profesional y un aficionado? Son dos cosas. Uno, son su forma de pensar, y dos, que lo haga, que las cosas que haga las pueda hacer en un orden de importancia. Esas son las dos claves. Que pueda pensar. Por eso les dije yo, es importante leer, es importante concentrarse, es importante meterse en lo que uno está haciendo, ¿verdad? Y ¿verdad? No necesita uno primaria, básico, universificado. No, necesita uno pensar y hacer las cosas que tengo que hacer en un orden de importancia. Eso es lo que hace, esa es la gran diferencia entre un profesional a un aficionado, en alguien que es un profesional y alguien que no lo es. Creo que pensar no es algo complicado, yo creo que pensar es algo que todos podemos hacer. Lo segundo sí es un poco más difícil, y ahí es donde la mayoría de nosotros chafeamos, donde la mayoría de nosotros salimos afectados. ¿Cómo ordenar todo lo que pensamos? Cómo ordenar todo lo que deseamos hacer, cómo ordenar todo lo que tenemos que hacer. Y aquí es donde encontramos el primer problema. Hay un desorden y un desastre tremendo en cuanto a las cosas que yo tengo que hacer. Hay un revoltijo en nuestras vidas y ese desorden mental y ese desorden emocional muchas veces es lo que causa estrés, es lo que causa enfermedades, es lo que causa desesperación, es lo que causa ansiedad, porque no somos ordenados. No nos enseñaron a ser ordenados. El orden no es algo natural en nosotros. El orden viene de Dios. Por eso se habla que Dios es un Dios de orden, ¿verdad? Y entonces nos damos cuenta cómo hizo la creación y todo lo demás, ¿verdad? Pero tenemos que aprender acerca sobre cómo ordenar nuestras vidas. Entonces, lo importante no es solo pensar, sino ordenar esos pensamientos y hacerlos y tener un orden de importancia que nos vaya a ayudar a nosotros a desarrollar nuestro liderazgo. Sin esto no vamos a poder desarrollar un liderazgo. Sin esto vamos a resultar renunciando porque creemos que hay otras cosas más importantes que nuestro liderazgo. Es lo que hablábamos hace un momento, ¿verdad? ¿Cómo voy a aceptar esto si tengo muchas cosas que hacer? Entonces, ¿cuáles son tus prioridades? ¿Verdad? ¿Cuáles son tus prioridades? Entonces, en oportunidades anteriores hemos nosotros hablado acerca sobre lo que es la definición del éxito. Y podemos definir nosotros el éxito, ¿verdad? Ustedes lo recordarán como el logro progresivo de una meta. Eso es el éxito. Te propones una meta, la vas destrozando poco a poco hasta que lo alcanzas. Si la alcanzas, dices, lo logré, ese es éxito. Cuando se habla de una persona exitosa, es una persona que alcanza sus metas. Aunque sus metas haya sido ponerle terraza a su casa, por ejemplo. Eso es una persona exitosa. ¿Por qué? Porque cumple con sus metas, ¿verdad? Yo quiero en 5 años tener mi empresa propia y lo logra, es una persona exitosa.
en 5 años yo quiero terminar mi primaria y lo logra, es una persona exitosa, ¿verdad? Ay, pero es que es la primaria, no importa, ¿verdad? Yo quiero, al final de año, yo quiero ahorrar 50,000 quetzales, lo logra, es una persona exitosa. No sé si me estoy explicando, es el desarrollo, ¿verdad? Progresivo de una meta, pero para lograr una meta uno necesita un orden en lo que pensamos y en lo que hacemos, y ese orden nos lo da las prioridades. Entonces, cuando pensamos en esta definición, nos dice que necesitamos de un asunto muy importante que se llama disciplina. Cuando hablamos de la definición del éxito, necesitamos de la disciplina para establecer qué cosas son las que debemos de hacer y cuáles no debemos de hacer para alcanzar nuestro objetivo, para saber qué hacer, qué no hacer, para saber en qué dirección voy, para poder cumplir la meta que me establecí. Y este principio es muy sencillo, pero es completa y totalmente esencial si nosotros queremos tener éxito en aquellas cosas que emprendemos como líderes. Y de hecho, así dice nuestro tema de hoy, ¿verdad? Que esa es la clave de nuestro liderazgo, que son las prioridades. La razón por la cual uno no ha logrado sus metas es porque uno hoy hace una cosa, mañana hace otra, pasado hace otra totalmente distinta, y más adelante uno empieza a hacer un montón de cosas y al final nos damos cuenta que no hemos hecho absolutamente nada. Y otra cosa importante, así se nos va la vida. Así se nos va la vida, solamente decir, me voy a poner esta meta y no lo hacemos. Miren, solamente una pregunta. ¿Cuántos de ustedes por qué algunos de ustedes no se meten a estudiar su primaria, su básico o su diversificado? ¿Por qué no lo hacen? Por prioridades, ¿verdad? Y eso, ¿qué importante es? Es muy importante, ¿verdad? Pero eso denotan qué clase de prioridades tenemos nosotros. Ahora, recuerden que hablamos también en el tema anterior de que las personas son el activo más grande que pueda tener un líder. Eso quiere decir que si nosotros somos líderes, nuestro tiempo debería estar enfocado no en hacer cosas, sino en trabajar con las personas, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería la prioridad del líder? Las personas. La mayoría de líderes trabaja únicamente en hacer cosas. Voy a hacer el grupo, voy a hacer esto, voy a ir a visitar, o sea, hacer cosas, en cumplir horarios, en realizar cosas materiales, y se nos olvida que como líderes nosotros tenemos que trabajar con la gente, con las personas. Eso quiere decir que nuestra prioridad está en desarrollar a esas personas que Dios nos ha dado, que ha puesto en nuestras manos, no en ocupar nuestro tiempo en hacer cualquier otro tipo de circunstancias. ¿Y cómo puedo yo saber esto? Bueno, ¿cómo puedo yo identificar cuáles son las personas a las cuales yo debo darle prioridad? A cuáles sí, a cuáles no. ¿En quién debo yo de enfocar la mayor cantidad de mi tiempo, de mis recursos y de mi esfuerzo? Bueno, para eso hay una forma muy, muy sencilla de poder hacerlo. Piense usted en las personas a las cuales usted tiene ahorita a su cargo. Por un momento, piense en ellas. Haga una lista de estas personas ahí, ¿verdad? Así rápidamente, primer nombre o solamente su nombre. Algunos veo que no están haciendo nada. Haga al menos como que está haciendo algo. Haga esa lista, aunque sea con las iniciales de las personas. Usted sabe quiénes son, no necesito saberlo yo, ¿verdad? Entonces, ya con esa lista, hágase estas preguntas, ¿verdad? Pensando en cada una de las personas. Vaya una por una y haga usted esta pregunta. Si esta persona, la primera persona, ejerce una acción negativa contra mí, o si me quita el apoyo, ¿qué impacto va a producir en mí y en mi grupo o en mi departamento o en mi organización? Si usted no puede funcionar sin esa persona, entonces marque ese nombre, porque si la persona le va a ayudar, si le ofrece su ayuda, va a ser muy importante, o si se la quita, lo va a perjudicar, ¿verdad?
Entonces, quiere decir que esa persona es importante, pero si esa persona le quita su apoyo o su ayuda y pues no pasa nada, no es relevante, entonces no ponga ninguna marca sobre esa persona. Hágalo así con todas, ¿verdad? Hágalo así con todas. Cuando usted haya terminado de hacer esa misma pregunta con cada una de esas personas de esa lista, usted se va a dar cuenta que van a estar marcadas, ¿verdad? Las personas en las cuales, ¿verdad? Si le quitan su apoyo lo van a afectar, o si le dan su apoyo lo van a ayudar. Usted se va a dar cuenta que usted va a marcar entre el 15 y el 20% de las personas que están ahí. Esto se llama la ley de Pareto. No vamos a meternos en esta ley, ¿verdad? Pero si alguien está interesado, búsquela, la ley de Pareto, ¿verdad? Quiere decir que para hacer un 80% de las cosas solo se necesita el 20%. Quiere decir que solo el 20% de las personas están disponibles y dispuestas para apoyar la visión de una organización. Y viéndolo bien, es cierto, ¿verdad? El 20% de la gente de la iglesia es la que está metida en el liderazgo. ¿Sí o no? Entonces, esta es una ley y es una verdad. Entonces, quiere decir, ¿verdad?, que estas personas son relaciones vitales a las cuales nosotros tenemos que desarrollar. Sí, que vamos a ser líderes. Que ahí es donde debe estar nuestra prioridad, ¿verdad? Enfocarnos en aquellas personas que sabemos que su apoyo es muy importante, y si nos quitan su apoyo nos van a perjudicar. En ellos son los que tenemos nosotros que echarle más ganas. Ahí es donde tenemos que invertir nuestro mayor esfuerzo, nuestro mayor resultado, nuestro mayor recurso. Eso se llama prioridad. Entonces es increíble cómo vamos a visitar a aquella persona que no quiere nada. Y ahí gastamos todo nuestro tiempo, todos nuestros recursos. Le mandamos del banco de alimentos y no quiere nada, ¿verdad? En lugar de enfocarnos en aquellas personas que verdaderamente van a ayudarnos, y ellos nos van a ayudar a levantar a aquellas personas que tal vez en este momento no quieren, ¿verdad? Entonces, mire, no importa cuán duro trabajamos si no trabajamos con inteligencia. Esta es una gran verdad. Porque trabajar duro no es sinónimo de obtener buenos resultados. Y trabajar duro no quiere decir que nos vamos a hacer ricos. Nos han dicho, trabaja duro y te vas a hacer rico. No, yo pregunto, digámosle eso a una persona que su trabajo es hacer zanjas. Entre más zanjas haga, usted se va a hacer rico. ¿Usted qué cree? ¿Se va a hacer rico al final de su vida? No. Va a terminar con una espalda lesionada, pero no se va a hacer rico. Aunque trabaje duro, aunque haya roto el récord del hombre que haya abierto más zanjas en el mundo, ¿verdad? Trabajar duro no es sinónimo de éxito. El éxito es trabajar con inteligencia, ¿verdad? Con sabiduría, ¿verdad? Entonces, una de las cosas que nos debe a nosotros de distinguir como líderes es la habilidad de poder convertirnos en malabaristas. ¿Conoce usted un malabarista, verdad? Aquel que tiene pelotitas y tiene la habilidad de mantener al menos 3. O sea, si puede manejar 3 es porque ya manejó, dominó ya esa habilidad. Empieza con 1, después 2 y 3 es el desafío, ¿verdad? Entonces, nosotros como líderes se nos compara muchas veces con un malabarista, ¿verdad? Un líder que pueda tener la capacidad de poder tener a su cargo 3, 4 proyectos de alta prioridad y obtener éxito en cada una de ellas. Eso será un requisito obligatorio si alguien quiere ser líder. La capacidad de poder, ¿verdad?, tener 2, 3 cosas, ¿verdad?, funcionando al mismo tiempo en su vida. Una vida en la que pasa de todo, a la larga es una vida en la cual no pasa nada. Por eso es que tenemos nosotros que organizarnos o vamos a salir agonizando. Organizarnos tiene que ver con prioridades. Organizar es establecer qué es lo más importante
y qué es lo menos importante, qué es importante y qué es urgente. Tenemos que aprender. Nosotros estamos acostumbrados a atender las cosas urgentes, no las importantes. Por eso es de que cuando alguien nos, ¿verdad? Cualquier cosa urgente se nos atraviesa y por eso no vamos a la iglesia. Cualquier cosa urgente se nos atraviesa y por eso dejamos lo importante. En lugar de decir, disculpe, pero hay algo importante que yo tengo que hacer, por eso no puedo atender la emergencia. O que lo atienda fulanito o que lo haga sultanito, ¿verdad? Pensamos que es grosero hacerlo, pero ya vamos a hablar sobre eso un poquito más adelante. Entonces, organícese o agonice. ¿Cuántos están agonizando ahorita aquí? Les pregunto, pues está agonizando es porque le falta organización, y organización tiene que ver con orden, y organización tiene que ver con prioridades también. Entonces debemos de aprender a asignarle un tipo de prioridad a las tareas que nosotros realizamos día a día. Por ejemplo, le voy a mencionar algunas para que podamos darnos una idea de lo que podemos realizar con aquellas tareas que tenemos enfrente, o aquellas tareas que nos imponen, o aquellas tareas que obligatoriamente necesitamos hacer sí o sí. Número uno, hay tareas de suma importancia y de suma urgencia. Imagínense, hay tareas así, de suma importancia y de suma urgencia. Estos trabajos o estos proyectos o estas responsabilidades son los primeritos que nosotros tenemos que hacer, sí o sí. No les sacatee a este asunto. Aquellas cosas de suma importancia y de suma urgencia, usted las tiene que hacer. No las delegue, no las esconda, no se haga el desentendido, no se haga el loco. Hay que enfrentarlas y hay que hacerlas. Número 2. Hay proyectos de suma importancia, pero de poca urgencia. Para estos proyectos, lo más recomendable es que mejor le ponga una fecha límite, ¿verdad? Lo urgente y lo de suma urgencia y suma importancia hay que hacerlo ya, ¿verdad? Ahora, suma importancia y poca urgencia, mejor diga, bueno, esto lo voy a dejar para la otra semana, esto mejor le voy a poner una fecha límite, y todos los días le voy a dedicar una hora de mi tiempo para poder hacerlo. O eso lo voy a trabajar todos los viernes, por ejemplo, ¿verdad? Darles un tiempo de la semana o un día para entonces saber que haciéndolo así, este trabajo que es de suma importancia pero de poca urgencia, lo puedo hacer en un mes, ¿verdad? Por ejemplo. Número 3. Hay proyectos de poca importancia pero de suma urgencia. Este tipo de actividades o de proyectos debemos encontrar maneras rápidas y eficientes de poder realizarlas sin involucrar, ¿verdad?, a muchas personas. Sí, la forma más conveniente de hacerlas es pidiéndole a alguien que lo haga, ¿verdad? Pidiéndole a alguien que por favor se lo encargue, o sea, delegarlo a otra persona, una persona capaz, ¿verdad?, para poder hacer lo que se pueda realizar. Y número 4 son los proyectos, ahora sí, de poca importancia y de poca urgencia. Aquí se trata de un trabajo engorroso, repetitivo, como por ejemplo llevar reportes, llevar un control, todo ese trabajo, ¿verdad? Lo que podemos hacer es, a lo mejor lo guardamos, lo archivamos, ¿verdad? Lo tenemos por allí para hacerlo más adelante, o encontrar quien lo haga, o asignándole un día, es decir, los lunes es día de hacer este trabajo, ¿verdad? Entonces, antes de dejar para mañana lo que se puede hacer ahora, analice con objetividad si se puede hacer o no, y si no se puede hacer, no lo haga, y si sí se puede hacer, pues son aquellas cosas que pueden quedarse para después. Como líderes también nosotros tenemos que aprender a saber qué actividades, qué proyectos, qué cosas nosotros debemos hacer y cuáles no. Alguien dijo en alguna ocasión, decida qué hacer y hágalo. Decida qué no va a hacer y no lo haga.
Es importante, pero muchas cosas de las que no queremos hacer son las que resultamos haciendo. Y lo que no queremos hacer ocupa nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, nuestros recursos de aquellas cosas que sí tenemos que hacer. Es increíble, ¿verdad? Y esta frase nos habla acerca de nuestras prioridades y el momento que nosotros tenemos que enfrentarnos con alguna responsabilidad, con algún trabajo, con alguna tarea. Y cuando lo hagamos, evaluemos si lo vamos a hacer o no, ¿verdad? Si lo vamos a hacer, realicémoslo. Y si no, entonces no lo hagamos, ¿verdad? Pero algo tenemos nosotros tenemos que hacer con esto. Cada uno de nosotros debemos de contestar siempre una pregunta importante que se requiere. O sea, yo como líder, ¿verdad? O sea, en otras palabras, ¿qué tengo que hacer yo? Esa es la pregunta que yo me tengo que hacer como líder. ¿Qué cosas tengo que hacer yo, el cual soy el único que las puede hacer y que no las puede hacer nadie más? Esa es su prioridad. A eso es donde usted tiene que dedicarle su esfuerzo, su tiempo y su trabajo. ¿Qué cosas usted, verdad, son las que usted tiene que hacer sí o sí? No se pueden delegar. Cualquiera que sean estas cosas deben de ponerse en los primeros lugares de nuestra lista de prioridades. Si nosotros sabemos que solo yo puedo hacer esto y no lo hago, eso me va a colocar a mí entre aquellas personas que se van a quedar sin trabajo muy pronto. ¿Verdad? Definitivamente habrán muchas responsabilidades que caigan en los niveles inferiores de nuestras prioridades. Así que es importante que usted como líder distinga entre lo que usted debe de hacer y en lo que usted debe de delegar. Mi consejo es que se tome un minuto en este momento. Haga una lista de aquellas cosas que son importantes que usted haga en su trabajo, en su responsabilidad. Que haga una, dos, tres cositas. ¿Qué son aquellas cosas que usted sí tiene que hacer? Así que vamos a trabajar por un minutito y vamos a hacer esta lista de al menos 3 responsabilidades o 4 prioridades que nosotros debemos de realizar como líderes, así, puntuales. ¿Ya las tiene? ¿Ya está trabajando en ellas? Muy bien, de la misma manera debemos nosotros de considerar qué tareas y qué responsabilidades son las que a mí me dan más retribución. O sea, ¿dónde gano más? Pues no solo dónde gano más dinero, sino dónde gano más satisfacción, donde aquellas cosas que son sencillas, fáciles, que las puedo hacer bien y rápido, ¿verdad? Y debemos de hacernos la pregunta, ¿verdad? ¿Estoy haciendo lo mejor y estoy recibiendo una buena retribución para mí, para mi empresa y para mi organización? Mire, hay 3 problemas comunes en las organizaciones, o en las iglesias, o en las empresas, o en los trabajos. Donde hay abuso. ¿Dónde hay abuso? Donde muy pocos empleados hacen mucho. Donde muy pocos empleados hacen mucho. El otro problema es el desuso, donde muchos empleados hacen poco. Y está el mal uso, donde muchos empleados están haciendo cosas equivocadas. Pasa y sucede. Mi consejo nuevamente es que se tome otro minuto en este momento y haga una lista de todas aquellas cosas que a usted le gustan hacer, y aquellas cosas donde usted dice, esto me gusta, esto me trae retribución y esto me trae a mí mucha satisfacción hacerlo, ¿verdad? Esas son las cosas a las cuales usted se tiene que dedicar. Por ejemplo, a mí me gustaría estar en la alabanza, pero una de las cosas que a mí me trae más retribuciones es predicar. Entonces tengo que escoger, o toco el piano, o toco la guitarra, o predico. ¿Qué me trae más retribución? Predicar, eso me gusta. Ahora, si me meto yo a predicar, tocar guitarra, tocar teclado, entonces ninguna de las 3 cosas voy a hacer bien. Es como una forma de ilustrarlo, ¿verdad? Tenemos que considerar cuál es la parte de nuestro trabajo más gratificante, ¿verdad? Después de años de experiencia me he podido dar cuenta que ser líder también es algo que
que da muchas buenas experiencias, que da gratificaciones muy grandes. O sea, hay cosas que nos gustan hacer y nos divierte hacer. Esas son las cosas que nosotros deberíamos nosotros hacer, ¿verdad? La verdad es que la vida es muy corta como para no divertirse en aquellas cosas que nosotros nos gusta hacer. Deberíamos de considerar esta responsabilidad de nosotros como líderes, porque nuestro liderazgo, ¿verdad?, puede ser un trabajo donde nosotros también la podamos pasar bien. Tenemos que amar lo que hacemos. Si usted no ama lo que hace, definitivamente se va a convertir en algo terrible, horrible en su vida. Si nosotros no amamos lo que hacemos, no va a ser gratificante para nosotros. Deberíamos considerar hacer lo que hacemos con mucho amor, lo suficiente como para estar agradecidos porque nos permitan hacerlo. ¿Qué cosas usted haría gratis sin cobrar? Esas son las cosas que a usted le apasionan y le gustan. Hay cosas que yo no cobraría, las haría gratis y las haría con mucho agrado y le daría tiempo. ¿Por qué? Porque me dan gratificación, ¿verdad? Entonces, esas son las cosas. Ahora, si esa gratificación le trae a usted algún beneficio, pues mejor todavía, un beneficio económico. Entonces, yo le pregunto a usted, ¿usted estaría feliz en su liderazgo si la iglesia le pagara un salario o una retribución económica por lo que usted hace? ¿Usted estaría feliz? No me conteste, pregúnteselo. Si se le pagara a usted, ¿lo haría con mayor agrado, con mayor gusto? Un escritor estadounidense dijo en alguna ocasión que cuando usted tiene éxito en algo, eso ya no es un trabajo, es un estilo de vida. Usted lo disfruta su trabajo, su responsabilidad como líder porque está dando su contribución a que este mundo sea mejor. Y yo creo eso. Hay quienes se meten a la política para eso. Yo no creo que sea necesaria la política para poder, en mi caso, ¿verdad? Yo prefiero mejor desde mi trinchera hacer mi esfuerzo, mi trabajo para hacer de este mundo mejor, haciendo personas mejores. Entonces, cuando estamos dispuestos a hacer un trabajo con excelencia y sabemos que esa es nuestra contribución para que este mundo mejore y este mundo cambie, ¿verdad? Uno a la vez, entonces créame, no hay salario, no hay precio, nada puede pagar la oportunidad que Dios me está dando a mí de poder ser parte de algo que le está haciendo en beneficio de esta humanidad, y yo soy parte de esto. Mi consejo ahora es que tómese usted un minuto y haga una lista de lo más satisfactorio que usted hace como líder. Que aquello que si usted no lo haría, lo extrañaría toda su vida. Ahora, si usted conoce, ¿verdad?, estas cosas que llevamos hablando ahorita, que son requerimientos, retribución y recompensas, entonces su trabajo definitivamente no solo usted va a tener éxito, porque mire qué importante es tener éxito, pero no solo va a tener éxito, sino que su trabajo va a ser semejante a sus esfuerzos. La retribución de su trabajo va a igualar a su esfuerzo. Mucho esfuerzo, poco salario, eso es frustrante, ¿verdad? Mucho salario, poco esfuerzo, eso es un sueño que no existe, ¿verdad? Pero si usted reconoce esto, entonces se va a dar cuenta que su trabajo es semejante a su esfuerzo, entonces va a tener las más altas retribuciones en su vida. ¿Y por qué? Porque todo lo está haciendo de acuerdo a sus prioridades. Vamos a hablar sobre algunos principios para establecer prioridades. Usted sabe que esta academia se llama Academia de Principios, porque aquí es donde aprendemos cuáles son los puntos importantes que tenemos que observar y ponerlos en práctica para así poder tener éxito en lo que hacemos. Entonces quiero compartir con ustedes en este momento algunos principios importantes para que usted aprenda a establecerse prioridades y usted sepa, ¿verdad?, cómo es que se comportan las prioridades. Principio número 1. Las prioridades no son ni las mismas ni están estancadas. O sea, las prioridades
cambian constantemente. Hoy usted hace su lista de prioridades, mañana eso va a cambiar. Entonces usted tiene que aprender a adaptarse a esa situación. El que solamente ya hice mi lista de prioridades y cuando fue hace 20 años, ay Dios mío, entonces no sé en qué está pensando usted, ¿verdad? Entonces las prioridades cambian, entonces tenemos que evaluar constantemente nuestra vida para poder ir ajustando nuestras prioridades. Entonces, según como usted avance también en la escalera de éxito, ¿verdad? En los niveles de liderazgo, sus prioridades también van a ir cambiando. Y por eso es que se necesita que cada uno de nosotros evaluemos nuestras prioridades, ¿verdad? Principio número 2 para establecer prioridades. No viva para las cosas equivocadas. Es increíble, pero esto es más común de lo que usted se puede imaginar. Este principio nos habla sobre el arte de saber qué podemos pasar por alto y qué cosas, ¿verdad?, que por muy insignificantes que sean y sin importancia, nos van a robar nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, nuestro dinero, nos roban aún nuestra vida, ¿verdad? por vivir una vida haciendo las cosas equivocadas. Hace algunos años hicieron un experimento con personas que tenían 95 años, personas ancianas, 50 personas que tenían 95 años, y les hicieron una pregunta. Esta pregunta era así: si usted pudiera vivir su vida nuevamente, ¿qué cosas haría diferente? Esta era una pregunta abierta, así que hubieron 3 respuestas muy generales. La primera es: si tuviera que vivir mi vida otra vez, reflexionaría más. Imagínense. Lo pensaría más, 2 veces lo hago, no lo hago, reflexionaría más, cosa que no hacemos hoy, solo reaccionamos, no reflexionamos. 2, ¿verdad? Si tuviera que vivir nuevamente mi vida, me arriesgaría más. Esa es una de las cosas que uno más se arrepiente. ¿Por qué no me arriesgué? ¿Por qué no me aventé? ¿Por qué no lo hice? ¿Verdad? Número 3. Si tuviera que vivir nuevamente mi vida, haría más cosas que continuarían viviendo después que yo me muera. Hay algunas personas que van a morir y hasta ahí llegó su recuerdo y hasta ahí no hizo nada que lo recuerden. ¿Sabe por qué los políticos y los presidentes quieren hacer obras así grandes y, verdad, porque quiere que esas obras permanezcan y los recuerden? Por ejemplo, ¿sabe usted quién construyó el Palacio Nacional de la Cultura? ¿Quién lo hizo? ¿No lo sabe? Jorge Ubico, un presidente, y hasta hoy lo recordamos. ¿Por qué? Por el Palacio de la Cultura, Nacional de Cultura, y el Palacio de la Policía Nacional. Él fue el que hizo el palacio el castillo que está aquí en Chimaltenango también. Por eso se le recuerda, ¿verdad? Entonces, hay cosas que nosotros también podemos hacer. En una ocasión le preguntaron a un violinista, un concertista, ¿cuál era el secreto de su éxito? Y él dijo: mi éxito depende de un descuido planeado. Así dijo. Y entonces le preguntaron en qué consiste ese descuido planeado. Y él le dijo: mire, cuando yo salgo de la escuela de música, había muchas cosas que demandaban mi tiempo. Yo iba a mi habitación y lo primero que hacía es que limpiaba, desayunaba, arreglaba mi cama, barría y atendía esto, atendía lo otro, miraba mis correos electrónicos y hasta después, dice, me ponía yo a ensayar. Ya estaba cansado, ya estaba agotado, ya había perdido la atención y entonces me di cuenta que no estaba progresando como músico. Así que cambié el orden de las cosas. Entonces, cuando llegaba a mi habitación, lo primero que hacía era ensayar, practicar todo el tiempo que fuera necesario. Y si me sobraba tiempo para limpiar la casa, lo hacía. Si no, pues lo dejaba para después. Prioridades. Cuestión de prioridades. Y él decía, y creo que mi éxito se debe a este programa que ha sido un descuido.
Principio número 3. Lo bueno es enemigo de lo mejor. La gran mayoría de personas establece sus prioridades de una manera muy fácil y sencilla cuando se enfrentan con lo bueno y con lo malo. Es muy fácil decir, pues escojo lo bueno. Pero el problema surge cuando nos enfrentamos con dos cosas buenas. ¿Cuál hago? ¿Por cuál me inclino? ¿Cuál elijo? ¿Cuál de estas cosas debo de hacer? ¿Y usted cuál haría? Si usted tuviera que hacer dos cosas buenas, ¿cuál haría? ¿Qué hacer si ambas cosas llenan todos los requerimientos que tienen las retribuciones y las recompensas de nuestro trabajo? Bueno, entonces es necesario aprender a saber cómo rompemos con esa atadura entre dos buenas opciones. Y existen algunos principios sobre esto. 1. Elija la que usted más le agrade, la que más se le facilite o la que usted quiera hacer en ese momento. Y la otra, deje que otra persona la haga. 2. Que no le pase lo que le sucedió a aquella señora que decidió tener una tienda. Abrió su tienda y resulta que la señora no abría su tienda porque todos los días pasaba todo el día limpiándola y por eso no la abría. Entonces la verdadera razón para tener una tienda es para que los clientes entren, no para que la mantenga limpia. Cuestión de prioridades. Número 3, decida qué hacer basándose en el propósito o en la meta que usted se ha establecido o que tiene su iglesia o su organización. Le voy a contar una historia que tiene que ver sobre la importancia de prioridades. Se trata de una persona que le habían contratado para que fuera guardián de un faro y cada semana recibía cierta cantidad de combustible para poder mantener el faro encendido. Y cada semana llegaba la provisión, ¿verdad? Y entonces él empezó a hacer amistad también con los vecinos. Habían unas casitas alrededor del faro y entonces se visitaban, platicaban. Y una vez llegó un señor y le dijo, fíjate que mi carro se quedó con gasolina, ¿por qué no me vendes un galón de gasolina, de combustible? Y él dijo, bueno, pues aquí tengo, pues le dio, ¿verdad? Otro día llega otra señora y le dice, fíjate que se me quedó sin combustible mi lámpara, y él le dio un poquito. Otro que era mecánico le dijo, mira, fíjate que necesito limpiar estas piezas y necesito echarles gasolina, y él le dio un poquito de gasolina para que limpiara sus piezas. Cuando se dio cuenta, se le acabó el combustible y todavía le faltaban 2 días para que le llegaran a dejar el combustible. Resulta que el faro se apagó. Y la noticia que el faro estaba apagado. Y llegaron las autoridades a ver qué es lo que había pasado, si había un accidente. Y él dijo, no, es que se me acabó el combustible. ¿Pero por qué se te acabó el combustible? Porque yo quise ayudar a mi comunidad. Y yo quise ayudar a los demás. Es que yo siento responsabilidad en ayudar a los demás. Entonces las autoridades le dijeron, ese combustible se lo dimos para que el faro estuviera encendido, no para que usted se lo diera a la comunidad. Cuestión de prioridades. ¿Usted qué haría entre esas dos cosas buenas? Bueno, hay que ser uno muy sabio, muy correcto para poder tomar esas decisiones. Otro principio es no podemos tenerlo todo. Yo creo que es algo que debemos de decirles a los niños cuando usted va a un supermercado o a una tienda. No lo podemos tener todo, solo una cosa, ¿verdad? Entonces es importante hacerlo. Mire, yo recuerdo muy bien una de mis primeras experiencias, tenía 15, 16 años tal vez, cuando subimos el volcán de Acatenango, y dentro del grupo que íbamos había un par de hermanos que sus papás tenían mucho dinero. Ellos llevaban las mejores mochilas, llevaban los mejores, todo lo mejor, y entre las cosas que llevaban eran unos colchones inflables. Nosotros llevábamos nuestras chamarras enrolladas, imagínense usted, ellos llevaban sus colchones inflables ahí, y cómo se miraba de majestuosa la mochila ahí con todo eso. Pero mire, cuando uno empezó a subir eso, y cuando uno llevaba medio camino, y cuando ya no daban las fuerzas, y estaba uno, ¿verdad? La gente se empezaba a quitar, porque pesaba, el peso cada vez era más y más y más, y entonces ellos se les desarmaron los colchones, y ellos, miren,
Hasta decir, mira, te los regalo, le decía. Nadie quería los colchones. ¿Saben qué? Los dejaron tirados. Dejaron tirados los colchones. ¿Por qué? Porque llevaban cosas que no eran necesarias llevar, ¿verdad? Entonces, tenemos que saber nosotros qué cosas son las que vamos a hacer, qué vamos a incluir y qué cosas no. Otro aspecto o principio sobre las prioridades es que cuidado con tener muchas prioridades. No crea que tener muchas prioridades es sano. No. Demasiadas prioridades le van a paralizar su vida. No creamos que una lista extensa vamos nosotros a ser más eficientes y más efectivos. Muchas prioridades van a evitar que caminemos, van a evitar que nosotros corramos en nuestro trabajo como líder. Si usted siente que está sobrecargado de trabajo, haga una lista de las prioridades en una hoja de papel, ¿verdad? Platique con alguien. Si es asunto de trabajo, platique con su jefe, le dice, mire todo lo que tengo que hacer, ¿verdad? Ahí el jefe va a establecer qué cosas prefiere que usted haga y qué cosas ya no quiere que usted haga, ¿verdad? Entonces, una de las cosas que tenemos que aprender como líderes, y yo creo que sería bueno que usted determine cuándo se va a dar ese regalo, que es el mejor regalo que usted se puede dar. Y yo creo que dese este regalo, se lo dé, haga lo posible, dese usted ese regalo. Regálese el no. Regálese la capacidad de decir que no. Es la capacidad de decirle no a lo bueno para poder decirle sí a lo mejor. Las prioridades en el liderazgo son comparadas, como mencionamos hace un momento, con un malabarista. Alguien que puede mantener en el aire varias cosas al mismo tiempo. Y he visto cómo comienzan, ¿verdad? Primero una, luego dos, y el reto es poder mantener 3. Y ya después, ¿verdad? Bueno, se necesita tiempo para llegar a las 3, para poder dominar. Si maneja y domina las 3, entonces pasa al siguiente nivel donde puede hacer más. Puede agregar más cosas, ya no son solo 3, sino son 5, son 10, son 15. O tal vez, ¿verdad? Hacerlo con antorchas o hacerlo con cuchillos, ¿verdad? Entonces, se trata de aprender, se trata de practicar. Es necesario, lo primero que tenemos que hacer, ordenémonos y vayamos paso a paso. No se trata de aventar todas las cosas al aire y vamos a ver cómo va a fracasar. No se trata de eso. Se le van a caer todas. Aprendamos, pidamos ayuda, busquemos la forma como podemos mejorar nuestras prioridades. Acerquémonos a Dios. Yo estoy seguro que Él también nos va a ayudar y nos va a revelar las cosas que nosotros sí debemos hacer, cuándo y cómo debemos hacerlas. Entonces, no se trata de una lista de prioridades. Se trata de atenderlas cada una en su momento. Y a cuáles sí, a cuáles no. Cuáles hoy, cuáles después, cuáles la otra semana y cuáles nunca, jamás voy a hacer. Yo espero que hoy hayamos aprendido algo muy importante acerca sobre la clave del liderazgo, que son las prioridades.